Gracia y paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Amén. Como dije, el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versos del 26 en adelante, es el texto que usaré como base para la meditación de esta tarde. Que el Señor, el Espíritu Santo, nos asista. Amén. Hay muchas cosas que decir de este texto, pero yo quiero resaltar esta tarde por lo menos tres. La primera es que Jesús no respeta o no quiere confinarse en una sola nación, en una sola zona geográfica. Él quiere ir a otro lado porque sabe que hay gente en el otro lado que necesita del amor de Dios, de la gracia de Dios. Entonces, él en este pasaje nos dice claramente que él va a la otra orilla del lago de Galilea. En esa otra orilla hay otra gente. Posiblemente no todos ellos eran amorosos o amistosos con los judíos de aquel entonces. Era otra gente, pertenecía a otro pueblo y posiblemente hablaban otro idioma y tenían otras costumbres. Para contextualizar esta situación, hagan de cuenta que Jesús está en este lado, pero quiere pasarse la frontera al sur. Quiere ir a otro lado porque sabe que allá hay gente que también necesita de Dios. Y Él está dispuesto a alcanzarlos. Él está siempre listo a ir por ellos. Porque así es el amor de Dios, es para todos. Y Jesucristo está dispuesto a ir al otro lado donde hay gente necesitada. Segunda cosa que quiero señalarles es que lo primero que encuentra al bajarse de la nave que lo transporta al otro lado es a un hombre que viene corriendo hacia él, pero que tiene una condición muy especial. En primer lugar, viene completamente desnudo a él. Y si queremos ser chistosos, hasta podría haber dicho Jesús: ah, caray, yo no sabía que en este país la gente no usara vestimentas. Pero la verdad es que sí usaban vestimentas y este hombre venía así, sin nada, porque tenía la característica de que en esos tiempos él había estado posesionado por unos espíritus, por unos demonios que lo tenían atormentado, y esos demonios reconocen a Jesús y le dicen a Jesús: Jesús, ¿para qué vienes a atormentarnos? Jesús, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Es importante, hermanos y hermanas, darnos cuenta que los demonios conocen a Jesús y saben del gran poder que Él tiene y saben que Él es invencible. Jesús, a fin de tratar de ayudar al hombre, pregunta: ¿y cómo te llamas? Y el demonio le contesta: me llamo Legión, o somos una legión. Ahora bien,
para contextualizar y entender qué es una legión en tiempos del Nuevo Testamento, aquí en el tiempo de Jesús, una legión era como un regimiento de soldados. Los soldados romanos que dominaban a Palestina durante esos años tenían sus formaciones militares, y una legión, escuchen bien, no consistía ni siquiera de 1000 soldados. Tampoco una legión era 2000 soldados. Tampoco era una legión 4000 soldados, sino era una legión, consistía de 6000 soldados. Ahora bien, vayamos más a contextualizar eso. Esos soldados romanos que constituían una legión eran muy fuertes y bien armados. Supongamos, hermanos y hermanas, que 6000 soldados de uno de los ejércitos de este país, por ejemplo, estuvieran dispuestos a tomar no solamente una zona de Brownsville, sino a todo el pueblo de Brownsville. 6000 soldados. ¿Ustedes creen que lograrían vencer a los habitantes de Brownsville? 6000 soldados adiestrados. ¿Estamos preparados para batallar y enfrentar a 6000 soldados? Yo creo que no. Yo creo que menos de 6000 soldados se necesitan para tomar la ciudad de Brownsville. Ahora imaginemos eso y transportemos esos 6000 soldados viviendo en un hombre. Por eso aquí, en este texto, nos cuenta el evangelista Lucas que trataban de sujetar con grillos pesados a aquel hombre, y aquel hombre con una fuerza descomunal los rompía fácilmente, porque vivían en él 6000 soldados, una legión de demonios. Pero hay que notar que estos 6000 soldados o demonios conocen a Jesús y conocen de el poder que hay en Jesús. Y dice la Sagrada Escritura aquí que le tuvieron miedo. Le tuvieron miedo. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué viene a hacer con nosotros? Es un clamor de desesperanza, de ansiedad, de miedo, porque Jesús es invencible. Hermanos, después de que se entera el milagro de haber, la gente se entera del milagro que hizo Jesús de echar esos 6000 demonios y los arrojó, les permitió irse a los cerros, y quienes no aguantaron a esos 6000 en su ansiedad, los pobres animales se arrojaron al despeñadero y se ahogaron. Hay dos escenas que hay que mirar a este hombre. Primero, la escena antes de que lo sanara Jesús. Un hombre desnudo, de fuerza descomunal, que vivía alejado, que vivía entre las tumbas, que vivía por años sin su familia. Después de haber sanado, encontramos a otro hombre completamente distinto. Nos dice el Evangelio que cuando llegaron a donde estaba Jesús, encontraron que el hombre, aquel que reconocieron, inmediatamente estaba vestido en primer lugar.
Y segunda cosa, que estaba dócil y en su cabal, en sus sentidos, con sus sentidos cabales. Es decir, a pleno juicio. Pero lo que más me agrada a mí, hermanos y hermanas, en cómo describe el evangelista que se encontraba aquel hombre, es que estaba a los pies de Jesús. ¿Por qué estaba a los pies de Jesús? Porque él estaba recibiendo de Jesús aquellas palabras de aceptación, aquellas palabras de amor, aquellas palabras que le cautivaban al corazón, que lo enternecían y no quería moverse de ese lugar, como después vamos a ver. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio descomunal! El encuentro con Jesús determina ese cambio. Tenemos a un hombre antes de conocer a Jesús, antes de encontrarse a Jesús, y después a un hombre, el mismo hombre, que ya está completamente cambiado por el Señor Jesús. Hermanos, esto es una escena que nos demuestra del gran poder que tiene Jesús para pelear las batallas. Por eso no podemos tener otro mejor caudillo como Señor, como defensor, como protector que Jesús. Jesús es el que nos ampara, Jesús es el que nos defiende, Jesús es el que hace la lucha por nosotros y nada más, Él gana la batalla en todo tiempo y nada más quiere que nos refugiemos en Él. Por eso lo comprendió este hombre que estaba allí a los pies de Jesús, escuchando. ¿Qué pasa cuando llegan los pobladores de aquella ciudad? Al contemplar esta escena, se llenan de miedo. Miedo encontramos aquí en los demonios frente a Jesús. Ahora miedo de los pobladores de ver algo que Jesús hizo. Esto nos debe de preguntarnos a nosotros. ¿Qué miedo tenemos nosotros? ¿Cuáles son nuestros demonios? Miedos, frustraciones, iras, resentimientos, falta de amor por nuestros semejantes, amargura, frustraciones. ¿Cuáles son nuestros miedos? Que no queremos más que defenderlos y atenerlos. Y esos miedos son los que nos atrapan, nos esclavizan. Si ustedes tienen miedos, vengan a Jesús. Él echa fuera todos los miedos. Él echa fuera todos los demonios. Pero Jesús no se impone. Noten ustedes que Él no fuerza a nadie. Él, si lo quieren sacar de la ciudad o del pueblo, Él se va porque no quiere estar sobre ellos imponiéndoles leyes y reglamentos y estatutos y más reglas. No, Él quiere con su amor cautivarnos. Y el hombre que estuviera endemoniado fue cautivado. Por eso, Él quiere estar siempre con Él. Con Jesús, a donde quiera que vaya, Él quiere ir. De Él recibió la paz. De Él recibió la sanidad. De Él recibió su amor. De Él recibió su aceptación. Por eso no lo quiere dejar. Y no le importa si lo ven a los pies de Jesús. No tiene miedo de que lo vean ahora a los pies de Jesús. Yo sospecho
que muchas veces nosotros tenemos miedo que la gente nos vea o crea o piense o conozca que nosotros somos de Cristo, seguidores de Jesús. Tenemos miedo de que a lo mejor nos vayan a ver entrar al templo. Tenemos miedo de decirles que escuchamos la palabra de Jesús. Tenemos timidez. Que sepan que somos evangélicos o somos cristianos. ¿Cuáles son nuestros miedos y temores? Con sus miedos vengan a Jesús, que Él puede echar fuera todos los miedos y todos los demonios que tengamos. Lo más importante que ha hecho Jesús es que ha echado al demonio peor que podemos tener, el pecado, la desobediencia, la rebeldía en contra de Dios, en pensamiento, en palabra y obra. Jesús los toma y los lleva a la cruz y muere en ese lugar que nosotros debimos haber muerto. Él ofrenda su vida por nosotros. Ese es el amor que estamos hablando, que tiene Jesús por nosotros. Una de las cosas que más me llama la atención a mí de hermanos trabajadores de la iglesia es que me doy cuenta cuando entro en comunicación con ellos, ya sean hombres o diaconisas en el caso de mujeres, y pregunto, ¿qué es lo que te ha motivado a ti a dedicar tu vida a Dios y a su iglesia? Y una de las respuestas más claras que yo obtengo es que yo quiero que así como Dios, yo he sentido el amor de Dios, ese mismo amor que yo he sentido, lo quiero compartir. Quiero que la gente comprenda el gran amor de Dios, el gran amor de Dios. Esto es de lo que habla en sí la gente, de que he preguntado, muchas respuestas van, el amor de Dios es lo que me ha cautivado. Y aquí tenemos el ejemplo en este pasaje de este endemoniado gadareno, que él probó lo que es el amor de Dios. ¿Y cuál es el resultado? No quería alejarse de él. Cuando lo echan a Jesús, los del pueblo, él quiere seguirle a él, se quiere meter al mismo barco, a la misma barca que lo trajo allí a Jesús. Pero Jesús le dice, no te quiero a ti aquí. Y es la última cosa que quiero reflexionar con ustedes esta tarde. Que Jesús le da una misión, una comisión, le dice algo, un encargo a este hombre. Y le dice, no, yo quiero que tú vayas a tu casa. Yo quiero que tú vayas con tu familia. Yo quiero que tú vayas a los tuyos y cuentes las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Ahí tienen ustedes, hermanos, el encargo que tenemos de Cristo para nosotros. Que vayamos a nuestros hermanos, a nuestra propia gente y le digamos del gran amor de Dios. Jesús nos pone la tarea fácil. No quiere que vayamos a nuestros enemigos en primer lugar. Él quiere que vayamos a nuestras casas, los que son nuestros, y allí contemos las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuáles son las grandes cosas? Que Dios nos ama, que Jesucristo ha venido por nosotros, que Él ha muerto por nuestros pecados, que Él echa fuera a los demonios y destruye al pecado completamente. Estas son las grandes cosas que Cristo hace. Y ese es el encargo ahora que Dios nos da, a ir, a salir de aquí
a los nuestros. Hay mucho que hacer entre los nuestros. Ganarlos con el amor de Cristo para Dios. Que Dios nos use para su gloria. Amén. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén.